Muchas gracias, Fernando, por la invitación y por organizar estas charlas. Hablemos de ciencia. Hoy el objetivo es revisar los conceptos de inmunología tumoral y mostrar el estado actual de la inmunoterapia del cáncer. Estas son las preguntas con las que hemos lidiado durante los últimos 50 a 70 años. ¿Es el cáncer reconocido por el sistema inmune? Y si lo es posible enlistar el sistema inmune para combatir el cáncer. Uh, Comencemos por el sistema inmunitario, ese escudo que nos mantiene libres de infecciones mayores o que nos mantiene en vida con infecciones tolerables, como en el caso de muchas infecciones virales recurrentes. En este caso, un ejemplo tomado al azar, una pequeña herida en la piel abre una solución de continuidad por donde entran rápidamente muchas bacterias que están normalmente en la superficie cutánea, y si no tuviéramos un sistema inmunitario en un alto porcentaje de casos seríamos víctimas de una infección fulminante terminando en sepsis y terminando en muerte. Y realmente solo comprendemos la importancia del sistema inmunitario cuando se hace experimentalmente la ablación completa del sistema inmune, o en el caso de individuos, de pacientes con inmunodeficiencias primarias que tienen que ser aislados en una burbuja. Hay dos tipos de respuestas inmunes que contribuyen a unas estrategias de defensa integral y estrategias que han evolucionado durante cientos de miles y millones de años. Es bueno dividir estas dos tipos de respuesta inmune: la respuesta inmune innata y la respuesta inmune adaptiva. En el caso de la respuesta inmune innata, es una respuesta inmune rápida que toma unos segundos, minutos, horas. Es de una especificidad baja, pero específica. Reconoce patrones moleculares presentes en el mundo microbiano y ausentes en los vertebrados. Y también posee una memoria débil. Hace unos 5 años hubiéramos dicho no tiene memoria inmunológica, pero hoy en día sabemos que hay una memoria débil que está codificada en las modificaciones epigenéticas del DNA. En contraste, la respuesta inmune adaptiva o adaptativa es una respuesta relativamente lenta que toma unos días a una semana en alcanzar su plena magnitud. Es de una especificidad alta, muy altísima, de una capacidad discriminatoria muy fina, y la característica principal, además de la especificidad, es la presencia de una memoria inmunológica fuerte, duradera, muchas veces duradera durante toda la vida. La respuesta inmune adaptativa entonces es realmente la parte esencial del sistema inmunitario que garantiza la supervivencia de los individuos, y es una respuesta que está asegurada por dos tipos de células: los linfocitos B y los linfocitos T. Linfocitos B es por bursa de Fabricius. En realidad esto sucede en las aves, pero en los humanos, en los vertebrados, es por la médula ósea, y todavía el uso de B se justifica por la manera como se denomina la médula ósea en inglés, que es bone marrow. Y los linfocitos T se llaman así porque son timodependientes, es decir, los linfocitos B nacen y se desarrollan, se diferencian en la médula ósea mayormente, y los linfocitos T en el timo. Y es una historia de división, de trabajo, en donde los linfocitos B aseguran la producción de los anticuerpos. Son moléculas complejas que se pueden encontrar en solución como macroproteínas de 150.000 Dalton, y cuya función es la de neutralización de microbios y de toxinas en cualquier fluido corporal.
Característicamente, los anticuerpos son de alta afinidad, lo que garantiza interacciones muy fuertes, muy estrechas con estos microbios o toxinas. La segunda rama son los linfocitos T mismos. Estos linfocitos T se encargan del control de calidad de las células normales. Aquí hay un tipo, Fernando, perdón, son normales. Eh, Poseen receptores para los microbios, para las proteínas, para los antígenos de baja afinidad y necesitan además interacciones de células con células. De tal manera que desde hace mucho tiempo se habla de una división del trabajo en la respuesta inmune adaptativa, las respuestas adaptativas humorales mediadas por estos anticuerpos y las respuestas inmunes celulares mediadas por linfocitos T. Este es un esquema de lo que es el sistema inmunitario. En realidad es una red muy compleja, formada de órganos linfoides primarios y secundarios. Los órganos primarios son el timo y la médula ósea, y los órganos secundarios son una multitud, centenas de ganglios linfáticos representadas aquí por estos puntitos verdes, comunicados por los vasos linfáticos por donde circulan los linfocitos, las células inmunes, particularmente los linfocitos B y los linfocitos T. Y estas respuestas inmunes adaptativas tienen una serie de estrategias para copar con la diversidad extrema de los microbios. El método es el de poseer tanto linfocitos B como linfocitos T receptores específicos, altamente específicos. Tiene una elegancia en el sentido de que es la elegancia del caballero inglés. Voy a explicarlo en un segundo. Esto se aplica para los linfocitos T. Ok, decía que se aplica para los linfocitos T y los linfocitos T tienen una manera particular de reconocer los elementos extraños, los invasores, y es en realidad utilizando moléculas codificadas en nuestro genoma que se llaman las moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad. ¿Qué son estas moléculas? Son receptores de péptidos. En el caso de las moléculas de histocompatibilidad de tipo 1 son receptores que unen péptidos de 9 a 10 aminoácidos, y en el caso de las moléculas de clase 2 son péptidos que van de 15 a 25 aminoácidos. Estos péptidos son producto de la degradación de las proteínas de microbios y de tejidos normales, y estas moléculas están haciendo un muestreo constante de la composición de péptidos del milieu intracelular o extracelular. Entonces, ¿por qué el estilo, el reconocimiento del estilo de caballero inglés? En realidad, esta es una analogía de un inmunólogo alemán, Jan Klein, que dijo: los linfocitos T son como caballeros ingleses, como estos caballeros ingleses que cuando se encuentran en una reunión rodeados de gente, no van a reconocer ni saludar a nadie en la sala, a menos que sean presentados por un amigo. En este caso, la molécula de presentación son las moléculas de histocompatibilidad. El fenómeno se llama restricción al MHC. Hay también una economía de escala en cuanto que la diversidad de los microbios es una diversidad extrema, y cada linfocito T expresa un receptor único para una estructura única dentro de un microbio definido, de tal manera que harían falta tal vez más de 10 a la 15 linfocitos T diferentes, equipados cada cual con un receptor único, para poder abarcar
la diversidad del mundo microbiano. Y esto llevaría a que en realidad todos seríamos como un ganglio linfático gigante con 10 a la 15 o más linfocitos T, y esto no es posible. Entonces la economía de escala es que los receptores de antígeno en linfocitos B y en linfocitos T están codificados solamente por unos cientos de genes que están dispuestos en la línea germinal, y cuando ocurre la respuesta adaptativa, lo que ocurre es que los linfocitos B van a recombinar estos genes, los genes variables, los genes constantes, para constituir un gen recombinado que codifica para un anticuerpo, y también van a mutagenizar ciertas regiones del anticuerpo para aumentar la afinidad, lo que se llama la maduración de la afinidad. Así que, sin entrar en los detalles, en realidad los órganos linfoides se comportan como fábricas que utilizan la ingeniería genética, la recombinación somática y la hipermutación somática para generar anticuerpos de alta afinidad y generar los receptores apropiados que van a reconocer de manera óptima a microbios, toxinas. Por eso se llama respuesta adaptativa, y en realidad esta recombinación somática ocurre cada vez que existe una respuesta inmunitaria, y esto lo hace sin permiso de la Administración de Drogas y Alimentos de los Estados Unidos, y en este sentido es un poco cómico cuando se escuchan discusiones acerca de el excesivo riesgo de la recombinación somática y de la posibilidad de generar organismos extraños. Esta recombinación somática a nivel de los genes de anticuerpos está ocurriendo todos los días a medida que se requiere la producción de nuevos anticuerpos. Ok, una digresión grande. Bueno, entonces, esto es solamente para subrayar los descubrimientos pioneros que forman la base de la inmunoterapia moderna. Nos remontamos a 1908, cuando dos personalidades que fundaron la inmunología moderna recibieron el premio Nobel. Uno, Ilya Mechnikov, trabajando en el Instituto Pasteur, era un colega muy estimado de Louis Pasteur, fue quien descubrió los macrófagos, a quien se acredita con el descubrimiento y el desarrollo de la inmunología, de la inmunidad mediada por células. Está Paul Ehrlich en la Universidad de Göttingen para el momento en que recibió ese premio, que salió con la teoría de las cadenas laterales que hoy en día corresponden a los receptores. Imaginó la existencia de receptores de antígenos, y también salió con el término de las balas mágicas, que hoy en día conocemos como anticuerpos, que son los mediadores de esta inmunidad humoral, de una especificidad exquisita, de una memoria de larga duración. Y después tenemos que saltar a 1984 con este premio Nobel importante, sobre todo de George Kohler en la mitad y César Milstein, un argentino ilustre, quienes trabajando en la Universidad de Cambridge desarrollaron la tecnología de los hibridiomas que llevó a la producción de anticuerpos monoclonales. Sin entrar en los detalles, la tecnología consistía en inmunizar ratones con una proteína contra la cual se desea fabricar anticuerpos monoclonales. Eh, Aislar los linfocitos B de los vasos de estos ratones, fusionarlos con una célula inmortal, en este caso una célula de un tumor de mieloma múltiple, que es un tumor de células productoras de anticuerpos, y luego aislar los híbridos que producen un anticuerpo monoclonal, es decir, un anticuerpo con una sola especificidad antigénica y que permite la producción de grandes cantidades de anticuerpos monoclonales. Para la anécdota, la Universidad de Cambridge en 1974, cuando ellos pusieron a punto y publicaron esta técnica, consideró que era algo exótico que no valía la pena patentar, y es uno de los pecados fundamentales de esa universidad, porque esto dio lugar a una industria que hoy en día factura cientos de millones de billones de dólares, billones en la acepción inglesa.
Pero quien dice sistema inmune e inmunidad también tiene que decir tolerancia. Y esto es otro término que Paul Ehrlich acuñó hace 100 años, el del horror autotóxicos, que quiere decir que el sistema inmune también ha evolucionado para optimizar una detección muy sensible de lo que es extraño a los tejidos, uh, y discriminar los tejidos propios de los invasores extraños, lo que se define como una identidad inmunológica o un yo inmunológico. Existen dos mecanismos de inducción de tolerancia inmunológica, un mecanismo de tolerancia central y un mecanismo de tolerancia periférica. La tolerancia en realidad es máxima, la inducción de tolerancia es máxima para el mundo de los linfocitos T. Ok, entonces estamos hablando de la inducción de tolerancia inmunológica que tiene que ser máxima en el caso de los linfocitos T y consiste en simplemente eliminar, purgar el repertorio de linfocitos T del sistema inmune maduro de aquellos linfocitos que tienen una reactividad muy alta contra componentes tisulares propios y que tiene por lo tanto la capacidad de desencadenar enfermedad autoinmunitaria, que son enfermedades extremadamente severas. Y existe un mecanismo de tolerancia periférica para tratar de manejar aquellas células que de todas maneras son autorreactivas, que no pudieron ser purgadas del repertorio de linfocitos T maduros, y esta tolerancia periférica está garantizada por dos mecanismos grandes. Uno es un mecanismo de activación que lleva por defecto a la inducción de alergia, es decir, linfocitos que son incapaces de ejercer una respuesta inmune, y esto es en el caso en que el reconocimiento de antígenos se hace en un contexto libre de otras señales coestimulatorias. De pronto lo explico un poco mejor más adelante. Y el otro mecanismo son un conjunto de células T especializadas en suprimir las respuestas inmunitarias que se llaman las células reguladoras T, muy importantes para mantener la tolerancia inmunológica. Rápidamente, esta es una ilustración del mecanismo de inducción de la tolerancia central. Lo que ven en el recuadro, en la parte de arriba, en donde dice IRBP, MTEC, estas son células medulares del timo epiteliales. Ustedes ven que aquí esta tinción, que es de color marrón, corresponde a un antígeno que normalmente es expresado solamente en la retina de los ojos de este ratón y en humanos, pero existe un mecanismo de transcripción ectópica en el timo, en estas células especializadas en la médula del timo, que permiten mostrar a los linfocitos T inmaduros esos antígenos que están en la retina o los que están en el estómago, o que son en general antígenos o sustancias normalmente expresadas de una manera restringida en tejidos específicos. Estas también son expresadas transitoriamente en el timo, y de esta manera permite mostrarlas a los linfocitos T inmaduros que están en el timo en la escuela secundaria. Se trata de educación inmunológica, mostrarlas a estos linfocitos, y el mecanismo es que aquellos linfocitos que muestren una reactividad excesiva, demasiado entusiasmo por estos antígenos, estos linfocitos son eliminados por muerte celular programada. Para darles una idea de la magnitud de este fenómeno de inducción de tolerancia central, en realidad más del 95% de los linfocitos T son eliminados en el timo durante el periodo neonatal, durante las primeras semanas de vida de cualquier bebé humano, y de esta manera solamente un 5% de timocitos, de linfocitos T maduros, van a la periferia a poblar el sistema inmune, y son caracterizados por una muy baja reactividad contra componentes del yo inmunológico. Así que con todos estos conocimientos de base,
El dogma prevalente en los años 70 es que el sistema inmune evolucionó para reconocer y eliminar células infectadas por microbios y para eliminar los microbios mismos. Y el corolario de este dogma es que es cosa de ignorantes proponer una inmunoterapia contra el cáncer. ¿Por qué? Porque el sistema inmune ha evolucionado para también evitar reconocer el yo tisular, y los tumores no son otra cosa que tejidos autólogos del yo corruptos. Así que en realidad la inmunología tumoral en los 70 era considerado como cuestión de ignorantes, un tema, era el hazmerreír de los congresos de inmunología y de oncología. Ok, rápidamente unas cuantas nociones sobre qué es el cáncer. Todos los tipos de cáncer tienen un denominador común, el del crecimiento incontrolado de células anormales. Estas células, en lugar de morir, continúan creciendo y formando nuevas células anormales. Pueden también invadir otros tejidos y en la mayoría de los casos forman un tumor. En algunos casos, como el de las leucemias, solo raramente forman tumores y se llaman tumores líquidos que invaden el torrente sanguíneo y la médula ósea. Es un número elevado de enfermedades complejas. Hoy en día sabemos que cáncer no son 10 o 15 tipos, son más de 700 entidades diferentes definidas molecularmente, y esto tiene consecuencias muy importantes para el diseño de terapias contra cáncer. Estos son los tipos de cáncer más comunes. En este caso, como siempre, las estadísticas de consultar rápidamente están de los Estados Unidos o de Europa Occidental. Ven que en mujeres el tumor más prevalente es el de mama, seguido por pulmón, melanoma, cáncer colorectal. En el caso de hombres es el cáncer de pulmón, el colorectal, el melanoma. Y en Estados Unidos hay por lo menos 1 millón de casos nuevos por cada año, o sea, un problema muy importante. Y esto es simplemente para ir un poco más a la esencia de qué es el cáncer. Aquí ustedes ven un gráfico, tal vez el único gráfico que les voy a mostrar, en donde en el eje X están el número total de divisiones celulares de las células madres, que como ustedes probablemente saben, son aquellas células, una minoría de células en la economía que tienen capacidad de autorrenovación y son fundamentales para mantener la integridad de los tejidos. Y en el eje Y está graficado el riesgo de tener cáncer durante la vida entera, y ustedes ven que diferentes tejidos tienen diferentes riesgos, y esto es en función de el número de divisiones celulares de esas células madres. Y este caballero aquí, el recuadro de la derecha arriba, es nadie más ni nadie menos que Bert Fogelstein, un teórico muy influyente en la Universidad de Johns Hopkins en Baltimore, quien miró, observó por primera vez esta correlación estrecha entre el riesgo de una vida de tener cáncer en diferentes tipos de cáncer, diferentes tejidos, que es fuertemente correlacionado con el número total de divisiones de estas células madres. Así que la estimación en base a estas observaciones es que solamente una tercera parte de la variación en el riesgo de cáncer en tejidos es atribuible a factores o bien ambientales o bien hereditarios. Y en la mayor parte de los casos, 2/3 partes de los casos, es mala suerte. Lo ven aquí entre comillas, es decir, como dice nuestra vicepresidente colombiana, de malas. Y es debido a las mutaciones estocásticas que surgen durante la replicación del ADN. Tenemos 1.300 millones de pares de bases en el DNA empaquetadas en el núcleo de cada célula, y dependiendo de la renovación de los tejidos, rápida o lenta, estas células tienen que replicarse
y la tasa de errores de la replicación es muy baja, es una replicación muy precisa, pero la tasa de errores es por lo menos de 1 a 10 mutaciones por cada 100.000 bases, así que hacen los cálculos aritméticos, van a encontrar que cada día generamos una cantidad enorme de mutaciones y alguna de estas mutaciones va a llevar a la transformación cancerosa de una célula de tejido. Esta es para mostrar que el cáncer progresa a lo largo de una proliferación local, luego invasión en los tejidos adyacentes, luego invasión en tejidos a distancia, que se llama la metástasis, y toma meses o muchos años, y hoy en día es muy importante y es tal vez el futuro último del control del cáncer, el poder hacer el diagnóstico precoz del cáncer, como ya sucede en los casos de cáncer de mama, de cáncer colorectal, y donde se está desarrollando vigorosamente en los casos de carcinomas de pulmón. Otra noción importante es que en realidad el tumor es un microambiente que está formado por comunidades de células de diferentes tipos, células tumorales, por supuesto, pero también fibroblastos asociados con cáncer, células endoteliales que contribuyen los vasos para la irrigación sanguínea de estos tumores y células inmunitarias. Si pudiéramos escuchar lo que se dicen, sería una algarabía parecida a una de estas fiestas rape de duración de todo un fin de semana. En fin, con esto quiero pasar a las terapias del cáncer. La radioterapia del cáncer se remonta a los años 1895. Ven aquí a la izquierda, arriba, a William Röntgen, quien descubrió en Würzburg en noviembre de 1895 los rayos X, los rayos catódicos de alta energía que podían producir este tipo de radiografía en una placa de nitrato de plata. Y fíjense que solamente pasaron 9 meses para que un médico francés, Víctor de Peña, se preguntara si se podrían utilizar estos rayos catódicos para la terapia del cáncer. En este caso se trataba de un vecino suyo que tenía un tumor gástrico avanzado que estaba sufriendo mucho, y de Peña sabía que se había mostrado desde la aparición de los rayos X en noviembre del año anterior que eran capaces de matar células y también eran capaces de atravesar tejidos, y estaba influido por la corriente de pensamiento dominante en Francia en esa época, que era la corriente de Louis Pasteur, Mechnikov y otros, que decían que existía el sistema inmune y que los cánceres eran causados por microbios, por bacterias que estaban siendo caracterizadas, aisladas y crecidas. De manera que de Peña pensó, bueno, es un cáncer gástrico, es causado por seguramente algún microbio, voy a intentar los rayos X, y efectivamente logró una regresión tumoral por unos meses, y esto fue publicado en la Gaceta Médica. Hoy en día queda una calle en Lyon que se llama la calle Víctor Rue de Peña, y todos sabemos los desarrollos dramáticos de la radioterapia hoy en día en cáncer, una modalidad terapéutica muy útil. La quimioterapia del cáncer, el término fue acuñado de nuevo por Paul Ehrlich, como un gigante de la microbiología y de la inmunología a comienzos de siglo. Él experimentó con una serie de compuestos, porque él era químico a la base, con una serie de compuestos para buscar actividad antitumoral. Pero en realidad la quimioterapia arrancó en 1942 con este par de investigadores, Goodman y Hillman, que para los que somos médicos aquí
en la charla. Son los autores de este libro, de este texto famoso de bases terapéuticas, las bases terapéuticas farmacológicas, y ellos en 1942 llevaron a cabo los primeros ensayos con mostaza nitrogenada que fue utilizada en la Primera Guerra Mundial, y se conocían sus propiedades antiproliferativas o de tóxicas contra las células proliferantes. Lo ensayaron en un paciente con linfoma, obtuvieron una regresión tumoral, y esto inauguró la era de ensayos clínicos continuados por Sidney Farber, quien introdujo el metotrexate, Parmin, Xu Li, Roy Hertz, el metotrexate en coriocarcinoma, la primera curación por quimioterapia, y Emil Friedrich, quimioterapia combinada en leucemia linfocítica aguda, Vincent De Vita, George Canelow, el régimen de 4 quimioterapéuticos para tratar el linfoma de Hodgkin. En fin, 1976 se introduce el concepto por Bernard Fischer y Gianni Bonadonna de la quimioterapia adyuvante, es decir, el seguir administrando o el administrar quimioterapia en pacientes que habían sido curados y que estaban libres de tumores, pero a un alto riesgo de tener una recaída. Solamente para mostrar esos orígenes, este es el arsenal terapéutico para cáncer en 2023. Tenemos la cirugía, por supuesto, en el caso en que un cáncer es operable, la radioterapia, la quimioterapia, la hormonoterapia en el caso de cáncer de mama, de próstata, las terapias dirigidas, las terapias con células madres, y en el centro tenemos la inmunoterapia. Así que, ¿cuáles son los orígenes de la inmunoterapia? En realidad se remonta también a la época de 1890. El escenario es Nueva York, el hospital de Nueva York, que hoy en día es donde está localizado el Memorial Sloan Kettering Cancer Center. Los actores aquí son un paciente llamado Joseph Stein, un inmigrante alemán en Nueva York, que tenía un tumor, un sarcoma de células redondas, tal vez. No sé si sea la traducción apropiada, y un cirujano curioso, William Coley. William Coley se topó con la historia clínica de Joseph Stein y encontró que Joseph había tenido un sarcoma en la cara que había sido resecado quirúrgicamente, que había relapsado, que había sido resecado una segunda vez, y eventualmente en una de las cirugías se complicó con una erisipela, que es una infección por Streptococcus pyogenes, y la observación fue que sobrevivió al ataque de erisipelas, y el tumor desapareció. Y entonces William Coley se preguntó si no habría sido la infección concomitante la que habría desencadenado esa regresión tumoral. Y como ven aquí en la citación, se dijo, bueno, me decidí a tratar de inocular bacterias inactivadas en el primer caso disponible, y ese caso disponible se presentó. Este fue el señor Sola en 1891. Ven que tiene un sarcoma bastante prominente de la cara, y en vez de operarlo, lo que hizo fue inocular cantidades crecientes de bacterias, de un caldo bacteriano que le había dado un amigo microbiólogo de la época. Recuerden que en la época la ciencia reina era la microbiología, inaugurada por Pasteur y muchos de los microbiólogos alrededor del mundo. Y la suerte de principiante quiso que este señor Solá tuvo una regresión completa. El tumor, bueno, sufrió la infección, la fiebre y los escalofríos, pero al mismo tiempo, cuando se recuperaba el tumor, se fundió y desapareció, y duró libre de tumor por lo menos por 8 años. Esto inauguró entonces una fiebre que fue la búsqueda de las toxinas de Coley para tratar de tratar el cáncer. En realidad, las tasas de regresión tumoral fueron del 20%,
y en realidad fue muy complicado hacer una historia consistente de esto a pesar de los esfuerzos durante los siguientes 20 o 30 años. Así que los siguientes 100 años fueron años de frustraciones con diferentes intentos de aplicar la inmunoterapia al cáncer. Y fue solamente en 2010 cuando se obtuvo uno de los primeros éxitos, empezó la sinfonía de la inmunoterapia exitosa del cáncer con un primer movimiento, en este caso lo llamo largo, en donde una vacuna autóloga consistente en células de sangre cargadas con un antígeno prostático, manufacturadas en un laboratorio central y despachadas por FedEx al hospital y inyectadas intravenosamente, lograron una extensión de 4 meses de vida, una eternidad para los pacientes con carcinoma de próstata terminal. Esta vacuna fue aprobada en 2010. Ok, continuamos con lo que llamo el Alegro, el primer anticuerpo monoclonal humanizado. Esto es porque recuerden que los monoclonales son producidos en ratones y hay que hacer un paso de ingeniería de proteínas para tratar de volverlos máximamente humanos en su secuencia de aminoácidos, que es un anticuerpo monoclonal que bloquea el receptor inhibitorio CTLA4. En un ensayo clínico de 676 pacientes con melanoma avanzado, se observó esto que está aquí, esta curva de Kaplan-Meier, en donde se observó que los pacientes tratados con el anticuerpo monoclonal y la vacuna o el anticuerpo monoclonal solos tenían un 24% de sobrevida, en contraste con la vacuna solamente. Esto es una vacuna diferente, una vacuna peptídica que no funcionó. Ven que la diferencia es bastante grande, y hoy en día más de un tercio de los pacientes con melanoma metastático avanzado tratados por inmunoterapia han sido curados, es decir, que de una enfermedad que es una sentencia de muerte como el melanoma metastático avanzado, ahora se logran curas en por lo menos 30% de los pacientes. Los seguimientos hoy en día son de 15 años y estos pacientes aún son libres de tumores, así que se llaman funcionalmente curas. El siguiente movimiento, que lo llamo Vivace, es la aprobación de 2 anticuerpos monoclonales humanizados para bloquear otro receptor inhibitorio llamado PD1. Ensayos clínicos en cientos de pacientes con cáncer de pulmón, riñón, melanoma, mostraron que por lo menos un tercio de esos pacientes, entre un tercio y un cuarto de esos pacientes, podían tener respuestas clínicas rápidas y duraderas. Así que aproximadamente uno de cada 3 pacientes con cáncer avanzado responden al tratamiento. Estos 2 anticuerpos, Keytruda y Opdivo, Keytruda de Merck y Opdivo de Bristol Myers Squibb, aprobados en 2014. Y esta es otra modalidad terapéutica en donde la idea es una idea temeraria, es el utilizar linfocitos extraídos de sangre del paciente, transducirlos por medio de un lentivirus o un retrovirus con un receptor quimérico, es decir, una proteína que ha sido modificada por ingenieros de proteínas para tener un dominio de reconocimiento contra algo que está en la superficie de la célula tumoral y un dominio de señalización que corresponde al dominio de señales del linfocito T como un receptor de células T. Por eso se le llaman CAR, por Chimeric Antigen Receptor T Cells, receptores quiméricos. En una palabra, son receptores quiméricos que llevan un poco de anticuerpo y un poco de receptor T, un poco del linfocito B, un poco del linfocito T, en términos de receptor que confiere la especificidad. Y una vez que estas células han sido transducidas, son expandidas en el laboratorio, en la unidad de producción, a cientos de millones, miles de millones de células, y son transfundidas al paciente en una ocasión o en 2 ocasiones máximos, y esto ha llevado
a la aprobación de los primeros productos CAR en 2017 producidos por Novartis y por Gilead. Son receptores quiméricos dirigidos contra los linfocitos B malignos que forman leucemias de linfocitos B, linfomas de linfocitos B, una enfermedad bastante difícil de tratar. Y en este caso las tasas de respuesta son por lo menos de los 70 al 80% con respuestas duraderas. Hoy en día existen 7 productos aprobados, el costo es elevado, es de cerca de $500,000 por tratamiento, tienen una toxicidad importante, pero la eficacia es espectacular porque son respuestas completas en más del 70% de los pacientes que tienen leucemias y linfomas de linfocitos B y más recientemente mieloma múltiple. Y tenemos este caso en tumores sólidos, esto eran tumores líquidos, ahora en tumores sólidos tenemos la transferencia de linfocitos infiltrantes del tumor, que se llaman TILs por la sigla inglesa de Tumor Infiltrating Lymphocytes. Esto se ha hecho en melanoma, en carcinoma de pulmón, en ovario, con resultados similares. El procedimiento consiste en aislar los TILs a partir de fragmentos obtenidos por el cirujano, expandirlos en cultivo a grandes números, también a los cientos y miles de millones, e inocularlos en el paciente y ustedes ven resultados espectaculares. Primero que todo, aquí en esta radiografía, a la izquierda, en el panel de la extrema izquierda ven masas tumorales, aquí masas tumorales indicadas por las flechas en amarillo, y luego ven 27 meses más tarde desaparición completa de esas masas tumorales. Este es un segundo ejemplo. Tal vez los más disidentes, los más gráficos son los dos casos en la parte baja. Este tumor intratable en este paciente que desaparece totalmente 12 días después de la infusión de sus TILs, y en este caso extremo e inferior derecho, en marzo del 2003 este paciente tenía un tumor monstruoso, inoperable, y como ven, en abril del 2008 este tumor había desaparecido por completo, y es una terapia que está siendo probada en ensayos clínicos randomizados y que probablemente será probada en el año siguiente. Es una época inaugurada entonces en 2010 que alcanza un amplio reconocimiento en menos de 10 años por parte de la comunidad. Este movimiento lo llamo la CODA, es el otorgamiento del Premio Nobel de Fisiología o Medicina en 2018 a dos pioneros de la inmunoterapia, a Jim Allison del MD Anderson en Houston por el descubrimiento del punto de control inmunitario CTLA4 y la inspiración conceptual y en la práctica de esa terapia que llevó a la aprobación del anti-CTLA4, como recuerdan, en 2011, y a este japonés de la Universidad de Osaka, Tasuku Honjo, quien descubrió en 1993 el punto de control inmunitario PD1. Y ya para terminar, ¿qué es un punto de control inmunitario? ¿Qué son el CTLA4 y el PD1 que no les dicen nada a ustedes y que seguramente los hacen odiar más a gente como nosotros, los inmunólogos, que nos inventamos todo el tiempo términos incomprensibles? Y en fin, ¿cómo funciona la inmunoterapia del cáncer? Entonces, en la parte final voy a dar 2 o 3 puntadas a este negocio. Primero que todo, empecemos el actor principal en estos efectos espectaculares de tratamiento por inmunoterapia son los linfocitos T CD8 citotóxicos. Entonces son linfocitos timodependientes, recuerdan, en esta micrografía hermosa obtenida por microscopio electrónico de barrido, ven un linfocito T en el acto de unirse, de pegarse a una célula tumoral y efectuar el reconocimiento de esta célula tumoral como una célula tumoral extraña o anómala,
Este reconocimiento implica la formación de esto que se llama la sinapsis inmunológica, un término que los inmunólogos prestamos de la neurología por la formación de estas interacciones estrechas caracterizadas por interacciones membrana a membrana con organizaciones moleculares muy bien determinadas y en donde el receptor de la célula T reconoce el antígeno en el tumor y lleva al desenlace que es la muerte de esta célula tumoral. Existen vídeos hermosos también que no tengo tiempo de mostrar hoy cómo esta muerte tumoral ocurre en cuestión de minutos o horas. También concomitante a esto, estos linfocitos T escupen literalmente cantidades enormes de citocinas como el interferón gamma y el TNF, que son inflamatorios y van a amplificar la respuesta antitumoral, y también secretan quimiosinas o chimiosinas, que son sustancias que van a atraer a otros linfocitos para que acudan a la escena de la batalla contra las células tumorales y amplifican esta respuesta inmunitaria. Y entonces hablamos de que la inmunidad anticáncer es en realidad un círculo virtuoso altamente regulado que comienza justamente por este episodio de la muerte de una célula tumoral a manos de un linfocito T CD8. Esto conlleva a la liberación del contenido de la célula tumoral en el milieu, y hay células que se llaman dendríticas, que son en realidad células centinelas cuya función es recoger estos debris de células tumorales, en este caso de células infectadas, en el caso de una infección viral, y inmediatamente salí por los vasos linfáticos aferentes y llegar al ganglio linfático más próximo, presentar estos fragmentos de células a los linfocitos T y lograr activar aquellos linfocitos T que están equipados con los receptores que reconocen esos antígenos. Esto le conlleva a una activación de estos linfocitos como consecuencia de la activación específica hacen tres cosas, tres procesos coordinados al mismo tiempo, concomitantes. Uno es emigrar hacia el torrente sanguíneo, emigrar por el torrente sanguíneo y eventualmente llegar al tumor, atraídos por gradientes de quimioquinas. El segundo proceso es el dividirse proliferar por divisiones celulares rápidas. Un linfocito T activado puede dividirse hasta 3 veces al día, de tal manera que de un linfocito, de una clona única, van en el periodo de 5 días generarse 1000 linfocitos. Es una amplificación logarítmica, 3 órdenes de magnitud, la constitución de un verdadero ejército de linfocitos T que llegan en enjambres al tumor. Y el tercer proceso concadenado es el de diferenciarse de una célula que llamamos en el argot inmunológica naïf o inocente, a una célula diferenciada, en una célula asesina. En el argot inmunológico lo llamamos una célula efectora, que es capaz de matar por citotoxicidad las células tumorales y liberar citoquinas inflamatorias y liberar quimioquinas. Este es el concepto al que hoy en día se ha llegado por consenso en la comunidad de inmunología tumoral, que ya no es más el hazmerreír de la ciencia inmunológica y de la oncología. Hoy en día es aceptado que hay una inmunovigilancia del cáncer que se puede representar o bien en un modelo que es el de las 3 E's, por la eliminación en las etapas tempranas de la carcinogénesis, cuando alguien tiene la mala suerte de que una célula suya se transforma y va a dar origen a un tumor. Como les dije, este episodio sucede miles y cientos de miles de veces cada día, y es gracias al sistema inmunitario que la mayor parte de estos tumores son eliminados tempranamente y nosotros no nos enteramos. Seguida por una fase de equilibrio en donde algún día, en un episodio de particular mala suerte, una de las células tumorales logra escapar el control inmunológico y logra crecer
y establecer una especie de tumor oculto, lo llamamos dormido, dormancy, y es la fase de equilibrio en donde el sistema inmunitario y el tumor se hacen pasito, como se dice en el argot colombiano, y una de las evidencias de que esto en realidad existe, este equilibrio de dormancy, es en el caso de series de autopsias de individuos saludables que mueren por accidentes, en donde es posible encontrar entre 30 y 60% de aquellos individuos, dependiendo de la serie, 30-60% de los individuos tienen tumores ocultos que no se habían detectado y que no causaban problemas clínicos. Es decir, es gracias al sistema inmunitario y a otros mecanismos de control homeostático que no vamos a discutir hoy, que es posible mantener este estado de equilibrio. Y eventualmente en otro episodio de mala suerte, una de estas células tumorales logra escapar este armisticio, este estado de equilibrio con el sistema inmune y entonces escapa a la vigilancia tumoral y a la inmunitaria y logra formar tumores que son clínicamente manifiestos. Entonces, un corolario de este modelo de las 3 es que los cánceres diagnosticados ya son cánceres que son altamente resistentes al control inmunitario y entonces, desde el punto de vista de diseñar terapias inmunitarias contra esos cánceres manifiestos es una tarea titánica porque es tratar de eliminar un tumor que ya ha adquirido múltiples mecanismos de resistencia al sistema inmunitario. Tercer concepto importante es que el linfocito T es una célula asesina altamente sofisticada, en esencia un reóstato. Como ven, a la derecha está la célula T representada, el tip de la célula T, a la izquierda está la célula presentadora de antígeno, en este caso una célula dendrítica, pero la pueden reemplazar por una célula tumoral. Y entonces ven que la célula T está equipada con una serie de receptores como PD1, CD28, CTLA4, ICOS, toda la jerga inmunológica y estos receptores dan 3 tipos de señales. El primero es una señal única que es la del receptor T, que es la señal activadora, digamos la señal maestra que le indica al linfocito T que se debe activar. Recuerden, en ausencia de estas otras señales en colores gris o marrón o naranja, el destino de esta célula T es el de la anergia, es decir, la célula reconoce el antígeno y entra en un estado de anergia y no puede ejercer la función inmunológica. Y recuerden, es un mecanismo de tolerancia inmunológica. Pero entren estos otros correceptores como el CD28, dan señales positivas, el ICO señal positiva, 4,1-BB señal positiva. Todo esto entonces va a hacer que haya una activación productiva del linfocito T, pero también hay una serie de receptores que dan señales negativas y que van a reducir la magnitud de la señal activatoria y entonces el linfocito T es realmente como una resistencia variable que puede controlar variar la resistencia del circuito o como dijéramos, el gasto funcional del linfocito T en función de la suma de señales estimuladoras e inhibitorias. Entonces el linfocito T es activado, se diferencia y prolifera, pero a la vez en el proceso de activación son disparados también asas de regulación que tienen funciones de inhibición de las funciones asesinas, citotoxicidad, liberación de citocinas y de quimioquinas. Y entonces los tumores inmunoresistentes aprenden a secuestrar o a aprovechar esas tasas de regulación
para mantener inhibidos a los linfocitos T y escapar a su acción citotóxica. Una de estas asas es el CTLA4, descubierto por James Allison en 1995 y que inhibe al linfocito T recientemente activado en el ganglio linfático, en esta parte del ciclo inmunitario de inmunidad antitumoral. Y el otro punto de control importante es el PD1, que opera más en el microambiente tumoral y que es aprovechado por el tumor para mantener a los linfocitos T a raya y protegerse de su acción. Y esta es una ilustración de cómo funciona el anticuerpo monoclonal terapéutico anti-CTLA4. Ustedes ven que este es un anticuerpo, este es un linfocito T aquí a la derecha, verde, enfrente de una célula dendrítica en un ganglio un día después de la activación. Y en este momento, un día después de la activación, el linfocito T activado ha expresado su asa regulatoria, el CTLA4. Esta asa regulatoria es unida por esta molécula en la célula dendrítica y esta unión lleva a la señalización negativa y a la inactivación de este linfocito T. Y el anticuerpo monoclonal bloqueador anti-CTLA4 lo que hace es enmascarar este sitio de unión del CTLA4, como es neutral, como es solamente bloqueador y no da señales a través de este receptor, entonces extingue la señal negativa al linfocito T y como consecuencia este ligando ahora puede de nuevo interactuar con este correceptor estimulatorio y restaura la activación de los linfocitos T, y esto es lo que explica la acción terapéutica del anticuerpo CTLA4 bloqueador, que básicamente reactiva el linfocito T y lleva a la eliminación de los tumores por el linfocito T y a la regresión tumoral. Pero el microambiente tumoral es mucho más complejo que eso. Existen mecanismos de inactivación de la presentación de los antígenos a los linfocitos T por el tumor. Los tumores reclutan también ellos mismos células supresoras como las células T regulatorias, ¿recuerdan? Responsables de tolerancia inmunológica. Entonces las aprovechan a su favor. También células mieloides inmaduras que tienen capacidades inmunosupresoras. También los tumores ellos mismos o células aliadas con ellos en el microambiente tumoral pueden secretar factores inmunosupresivos como estos que están acá, de nombres imposibles, y también están los puntos de control inmunitario que en inglés se llaman los immune checkpoints. Entonces, en resumen, para terminar esta charla que resultó un poco larga, además con retraso en el horario, tenemos que la inmunoterapia de cáncer hoy en día descansa sobre tres pilares. El pilar principal es la utilización de estos agentes inmunomoduladores, por ahora los bloqueadores de los puntos de control inmunitario. El segundo pilar es la transferencia adoptiva de células CAR, por Chimeric Antigen Receptors, los dos primeros productos aprobados en 2017 por la FDA. Recuerden que ahora hay 6, 7 productos en el mercado. Y otra modalidad y el tercer pilar prometedor son las vacunas terapéuticas contra cáncer. Hoy en día, algunas que han mostrado promesa en ensayos de fase clínica, de ensayos de fase 2, han mostrado beneficio clínico en melanoma y en cáncer de páncreas basadas en moléculas de RNA mensajero. Entonces, ¿por qué es revolucionaria la inmunoterapia? Bueno, conceptualmente porque en contraste con las terapias tradicionales, se dirige al sistema inmune y no al tumor directamente. Segundo aspecto es porque, a diferencia de las otras terapias, la inmunoterapia es potencialmente curativa. La tercera diferencia importante es que tiene un buen perfil de seguridad, ciertamente mejor que las otras terapias.
Cuarto punto, la toxicidad es completamente diferente a la toxicidad causada por otras terapias y se trata de toxicidades inmunitarias, en realidad del desencadenamiento de respuestas autoinmunes. Y el futuro son drogas conjugadas a anticuerpos, son quimioterapias inteligentes, porque son drogas que son extremadamente citotóxicas, pero que son montadas como prodrogas en un anticuerpo con especificidad por el tumor, que las va a teledirigir al tumor mismo y de esa manera va a reducir muchísimo la toxicidad, de tal manera que es una combinación de inmunidad de los dispositivos de alta especificidad evolucionados por el sistema inmunitario para poner a caballo células, drogas citotóxicas extremadamente tóxicas que van a actuar solamente de manera local y que se llaman balas mágicas, el término que acuñó nuestro querido Paul Heinrich Ehrlich hace más de 100 años. Muchas gracias por su atención. Muy interesante, sí. Eh, es un mecanismo secuencial que implica primero la adquisición de una capacidad migratoria de la célula tumoral y una transición que es lo que se llama la transición epitelio-mesenquimal. Segundo, esta célula tiene que ser capaz de atravesar la pared del vaso linfático desde el tejido a la luz del vaso sanguíneo y tiene que ser capaz de sobrevivir en ese vaso sanguíneo, luego a distancia, luego de haber recorrido por el árbol vascular, tiene que de nuevo traspasar esa pared endotelial y extravasarse al tejido de nuevo y tiene que ser capaz de establecer una colonia en ese nuevo tejido que tiene otras condiciones completamente distintas. Entonces es una serie de transformaciones y de adaptaciones que la célula tumoral debe poder adquirir y debe poder sobrevivir para lograr establecer una metástasis. Por eso es un proceso que toma mucho tiempo. Además de eso, existe la complicidad de células propias que son aprovechadas por las células tumorales en el proceso de hacer la metástasis. Una es que durante su tránsito por el vaso sanguíneo se rodean de neutrófilos y de esta manera aumentan su capacidad metastática. El mecanismo no se sabe cómo. Y luego en el tejido también hay una especie de fertilización antes de llegar al tejido que hace que el tejido puede ser condicionado para favorecer el establecimiento y el crecimiento de la célula tumoral. Esa es la realidad actual, Fernando. Esa es una realidad que es de fuerza mayor. Son drogas extremadamente costosas. Un tratamiento con estos anticuerpos monoclonales es del orden de $100,000. Aún en Estados Unidos es difícil que Medicare lo costee y no se diga de África, Asia, América Latina. Realmente el camino de la democratización de estos tratamientos va a tomar mucho tiempo, pero es va a llegar porque son terapias extremadamente eficaces y va a tomar cierto tiempo para que la competición en el mercado haga que los precios puedan disminuir hasta un nivel abordable y además que los gobiernos como los nuestros se interesen e implementen también sus sistemas de salud para absorber el golpe financiero de adoptar estas nuevas terapias.
Desafortunadamente conozco muy poco de esto. Tengo amigos, por ejemplo, en Northwestern University en Chicago que aplican esto para glioblastomas con algún grado de éxito y es una terapia que por ahora hace falta mecanismo de acción, con una mejor comprensión de este mecanismo de acción, pero y que seguramente está en su desarrollo como está la inmunoterapia hace 50 años, atravesando el puente de los suspiros. Es un riesgo inherente a la inmunoterapia del cáncer porque por ahora la idea es justamente liberar los mecanismos de tolerancia inmunológica para lograr reactivar estos linfocitos T y hacerlos agresivos y hacerlos atacar al tumor. El efecto colateral de ello puede ser autoinmunidad y efectivamente en un 10 a 30% de pacientes existen efectos colaterales eh, moderados a severos que consisten principalmente en colitis, diarreas severas con inflamación intestinal, seguramente por autoinmunidad contra tejidos intestinales, rash cutáneos que pueden ser de una severidad enorme, y también a poliendocrinos con hipotiroidismo, con hipopituitarismo, pero en todos los casos es posible controlar esto, uh, eh, para lo cual es clave una detección temprana del efecto colateral autoinmunitario y la instauración rápidamente de tratamiento con corticoides. Curiosamente, los efectos terapéuticos son relativamente resistentes a la terapia con corticoides, lo cual es una buena noticia. No, son eventos genéticos que resultan justamente de la imprecisión inherente a la replicación del DNA. Tenemos mecanismos de replicación. Imagínense lo que es copiar 1.300 millones de pares de bases en unos segundos. Copiar de manera fidedigna. Se van a colar gazapos y los Fernando Riveras del genoma se encargan de corregir esos gazapos. Pero el resultado neto es que la eficiencia es extremadamente alto. Esa es la buena parte del asunto, pero la mala noticia es que se cuela una o dos mutaciones por cada 100.000 bases. O sea que por cada millón de bases son 10 a 300, 10 a 30, por cada 1.000 millones de bases son 10 millones, etcétera. Son cifras enormes. Entonces, la mala suerte, entre comillas, es más bien que es algo inevitable con lo cual tenemos que vivir, pero afortunadamente nuestros mecanismos de homeostasis y el sistema inmunitario se encargan de eliminar la mayor parte de los tumores con los cuales seguramente estamos conviviendo todos los días. Estén seguros que todos los días tenemos no uno, sino probablemente múltiples tumores que son eliminados. ¿En cuánto tiempo? Yo calculo lo siguiente: secuenciar el primer genoma humano, que fue el genoma de Craig Venter en el año 2000, costó $1.000 millones. Hoy en día, 723 o como quiera que se llama esta cuestión, este expendio online de secuenciación de genoma, cuesta $300, $200. O sea que tomó 25 años para llegar a una reducción, a la democratización de este tipo de cosas. En el caso de inmunoterapia, yo creo que en 30 años es muy probable que sea un tratamiento accesible a la mayor parte de los sistemas de salud. Yo creo que en 15 años tendremos un arsenal variado de tratamientos en los tres ejes: inmunomoduladores, terapias celulares y vacunas. Habrán vacunas terapéuticas eficaces, más o menos personalizadas. Será algo personalizado, no hay salida diferente.
y habrá también una multitud de balas mágicas de proteínas generadas por ingenieros de proteínas que pueden librar quimioterapias altamente que son potentes de manera muy localizada y serán combinaciones, serán en realidad, si lo quieren, el oncólogo tendrá una especie de chat GPT Med o ONC que le va dar algoritmos de tratamiento en base a los datos recogidos sobre cada paciente. Y después una manera particular, breve. La respuesta es sí. Y la respuesta es que existe todo un campo hoy en día bastante maduro en donde el sistema simpático y el sistema parasimpático, el estrés de un lado, el estado alerta del sistema neurovegetativo y el estado vagal, el estado em, mm, en reposo, eh, tienen influencias sobre el sistema inmunitario de manera directa. Existen conexiones de neuronas simpáticas y parasimpáticas con células inmunitarias que transmiten a través de receptores como de neurotransmisores como la adrenalina, como la acetilcolina, como el GABA, transmiten influencias del estado emocional, del estado simpático parasimpático al sistema inmunitario. Entonces es una capa de control suplementaria. Eso tiene consecuencias prácticas como por ejemplo los ciclos circadianos influencian el tipo de respuesta inmunitaria. Existen artículos muy recientes en los cuales la time of day, el tiempo en el día o la hora en el día en la cual se aplica una vacuna hace que la respuesta sea mayor o menor y es mejor vacunar en la mañana que no en la noche. A su vez, existe también evidencias recientes que empiezan a emerger cómo es posible tratar, combinar estas terapias de bloqueo de puntos de control inmunitario que son extremadamente exitosas con beta bloqueadores o con receptores alfa adrenérgico bloqueadores que llevan a un aumento de la actividad de estas terapias. Entonces existe un puente muy real. Sí, en sitios como Estados Unidos, Europa, en realidad el acceso a las drogas, al sistema de salud está regulado por la aprobación por la agencia regulatoria como el EMA o la FDA y creo que no es diferente en Colombia por el INVIMA. Entonces, la acción legal es posible a través de actividades de lobbying para promover la aprobación regulatoria acelerada. Entonces, es una fuerza que trata de acelerar la aprobación prematura de estas nuevas terapias y de otro lado, que por supuesto conviene a las grandes farmas y por otro lado está la acción reguladora de pues, el establecimiento científico primero, que requiere un nivel de evidencia de tipo A para lograr la aprobación de nuevas terapias. Sí, yo creo que no hay tampoco salida hacia el futuro sin la inteligencia artificial, simplemente por la cantidad masiva de datos se necesitan ahora. Estos modelos, grandes modelos de lenguaje, están siendo ahora desarrollados también en el dominio médico. Ya existen varios bots médicos oncológicos que van a ayudar grandemente en la elaboración de algoritmos terapéuticos y en la investigación también están ayudando muchísimo en el desarrollo de útiles como por ejemplo biomarcadores, ¿cierto? Porque en un tipo de terapia como este, en donde una tercera parte de los pacientes se benefician, quiere decir que dos terceras partes no se benefician y vamos a gastar recursos
y vamos a incurrir en riesgos de toxicidad enormes para nada. Entonces, los biomarcadores desarrollados con la ayuda de Machine Learning nos van a ayudar en un futuro a identificar ese tercio de la población de pacientes que van a beneficiarse probablemente de esta inmunoterapia y destinar los otros 2 tercios a otros tipos terapéuticos que pueden ser más activos en esos pacientes o a buscar combinaciones que permitan, teniendo en cuenta mecanismos de resistencia en esos no respondedores, de convertirlos en respondedores, combinaciones terapéuticas. Sí, no, yo no veo cómo un algoritmo puede ayudar allí porque la bala mágica en realidad es un producto de los ingenieros de proteínas, en donde la idea es tener un anticuerpo que reconoce una estructura en el tumor que no está presente en los tejidos normales. Y a ese anticuerpo se le conjuga por medios químicos una droga citotóxica como la vedotina, como eh, derivados de la ricina, etcétera. Y la inyección del anticuerpo la farmacokinética de los anticuerpos no se modifica demasiado con estos conjugados. Son parámetros conocidos, de tal manera que no hay necesidad allí de mayor ayuda algorítmica y van a llevar y estos anticuerpos lo que hacen es localizar, las balas mágicas es localizar esta quimioterapia extremadamente tóxica al sitio tumoral con muy poco escape a los tejidos sanos. En donde los algoritmos ayudan es el oncólogo que no sabe, no necesita dominar el universo de las posibilidades, no necesita saber el catálogo de mutaciones contra las cuales existen drogas, el catálogo de las anomalías inmunitarias o los mecanismos de inmunosupresión en el tumor que son numerosos y van creciendo. No necesita saber esto, sino simplemente va a solicitar exámenes, va a hacer una serie de pruebas. Estos datos van a ser entrados en la historia clínica electrónica. Un algoritmo va a traducir el lenguaje natural al modelo predictivo y el modelo predictivo va a generar una prescripción. Va a decir, primera línea de tratamiento, anticuerpo monoclonal X combinado con esta droga Y. Segunda línea de tratamiento, una vez que este paciente va a recaer, tal. Y tercera línea de tratamiento, tal. Entonces, el oncólogo va a tener una especie de hoja de ruta para manejar al paciente a lo largo del tiempo, conociendo que el cáncer en realidad es un juego de gato y ratón en donde es regresión durante un tiempo, recaída, nueva regresión, nueva recaída, etcétera, y por eso se habla de líneas terapéuticas, la primera línea, la segunda línea, la tercera línea. Ninguna analogía con la política de Colombia. Sí, la respuesta es sí, y lo más a, eh, revolucionario en este momento, que no sabemos en este momento si representa el futuro o no, es que en lugar de construir fábricas costosas de producción de estas proteínas a la carta, la alternativa en realidad es producir el mRNA e inyectarlo de tal manera que es el organismo, el cuerpo, el paciente mismo, quien va a fabricar la proteína de interés terapéutico in vivo y va a ejercer Existen pruebas de concepto de que esto funciona y existe una carrera auténtica para lograr reducir esto a una práctica terapéutica diaria. Entonces, el día de mañana bien puede ser en realidad reemplazar estos anticuerpos monoclonales por inyecciones periódicas de RNA mensajero que codifican para estos agentes terapéuticos. Bueno, primero que todo
el director asociado científico del Instituto Ludwig. Eh, Renuncié a este rol a finales del año pasado, hace exactamente un año, y ahora trabajo en una empresa de biomarcadores, una biotech, también aquí en Lausana, que se llama Novigenics, y estoy teniendo mucho placer en trabajar allí porque es poner en buen uso mis conocimientos de inmunología tumoral, de oncología, al servicio del desarrollo de biomarcadores en interacción diaria con un equipo de científicos de datos y de geeks de machine learning y de neural networks, y estoy aprendiendo cantidades. Ok, efectivamente, estos tres institutos Ludwig son pioneros en este tipo de avenidas terapéuticas. Justamente en metabolismo, este fue mi último gran trabajo en academia, fue lograr demostrar cómo intervenir en el metabolismo de los linfocitos T para dirigirlos, para persuadirlos a diferenciarse en células de memoria en lugar de células efectoras asesinas, con la idea que estas células de memoria van a ser más eficaces en las terapias celulares, y efectivamente logramos probar eso y tenemos una patente y lo publicamos muy bien. En cuanto a tu pregunta, que no la he respondido todavía, van a ser combinaciones de diferentes modalidades terapéuticas, y es allá donde es necesario poder generar algoritmos que logren generar la receta de cocina la más apropiada para el plato, sea el cáncer de pulmón o un cáncer de páncreas o un glioblastoma.